Abramos, hermanos, la palabra del Señor en esta ocasión en el libro de Apocalipsis. Busquemos el capítulo número 17. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8 en adelante, nos dice: la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. También son 7 reyes, 5 han caído, 1 está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. La bestia que antes era, pero ya no es el 8º rey. Está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Además, el ángel me dijo: las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego, porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos.
En la última oportunidad, hermanos, comenzamos el estudio de este capítulo 17, en el cual explicamos que se presenta lo que es la Babilonia religiosa. Dijimos que hay dos Babilonias que van a aparecer en este libro de Apocalipsis. La primera, como acabo de decirlo, es la Babilonia religiosa, que aparece en este capítulo 17. Y la segunda es la Babilonia comercial, que es la que vamos a encontrar en el siguiente capítulo, el 18. Esta primera Babilonia, le llamo así porque es el nombre que aparece en la escritura. En el versículo 5, lo vimos la vez anterior, pero ahí dice claramente que llevaba escrito un nombre misterioso, que era la Gran Babilonia. Y ahí está usando el nombre de Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Explicamos entonces el concepto de prostitución espiritual que viene desde el Antiguo Testamento, y dado de que aquí está hablando que lo que hace esta Babilonia religiosa o la gran prostituta es que dice que es la madre de las idolatrías de la tierra. Entonces, la idolatría tiene un sentido religioso, y por eso decíamos que la gran prostituta lo que representa son todas aquellas expresiones de tipo religioso que se han prostituido delante de Dios. Y como lo vimos en la última oportunidad, esa prostitución llega al punto en que todos los que son las enseñanzas, los principios de la Escritura, los valores que Dios ha querido transmitir a la humanidad, son transgredidos, despreciados, dejados de lado, de tal manera que la religiosidad, cuando se aparta de los lineamientos que Dios ha dado en su palabra, está cometiendo infidelidad espiritual. Y cuando esta infidelidad es reiterada, que se da constantemente, entonces es que llega a adquirir el nombre que aquí está recibiendo como el de la gran prostituta. Porque una persona que es sometida a infidelidades, a fornicaciones múltiples y constantes, y en lo cual está recayendo una y otra y otra y otra vez y otra vez. Entonces, las mismas personas de una persona así dirían: bueno, es que ella es prostituta. Y lo mismo es lo que ocurre con la religión prostituida. Por eso es que recibe el nombre de la gran prostituta. Ahora, en la última oportunidad vimos que uno de los ángeles que tenía una de las copas, de las 7 copas que vimos ser derramadas en el capítulo anterior, le dijo a Juan que le iba a mostrar a la gran prostituta y el castigo que habría de recibir. Entonces dice que lo llevó, y es ahí cuando Juan describe, y es lo que vimos en la vez anterior, que ve a esta mujer montada sobre la bestia de 7 cabezas, y es ahí cuando se le revela el nombre y se le dice que esta es la gran Babilonia, la madre de las prostitutas. Es decir, llegamos hasta el versículo 7, donde lo único que ha ocurrido es que Juan ha visto a la gran prostituta. Pero recordemos que
el ángel le dijo en el versículo 1: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta. Hasta este momento solo le ha mostrado a la gran prostituta. Y vimos cómo Juan quedó sorprendido, quedó muy impresionado cuando vio ese cuadro, por un lado extraño, pero por otro lado también feo, podríamos decir, hasta cierto punto macabro. Y es entonces cuando el ángel viene y le pregunta, o sea, ¿por qué te asombras? Y le dice el ángel: yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos en la que va montada. El ángel está ofreciéndose para explicarle a Juan el significado de todas estas cosas que Juan ha visto, pero además, como lo dice en el versículo 1, mostrarle el gran castigo que va a recibir esta Babilonia religiosa. En el versículo 8, donde hoy comenzamos la lectura, es donde el ángel, aquí es el ángel hablando, le va a explicar a Juan lo que significan cada uno de los detalles que Juan ha visto. Dice el versículo 8: la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Note que es interesante que, aunque lo que el ángel le está mostrando a Juan es la gran prostituta, ahí representada por una mujer que va montada sobre la bestia, la explicación no comienza con la mujer, es decir, con la gran prostituta, sino que la explicación comienza con la bestia que la lleva cargada. Ahora, esta bestia es la misma que hemos visto aparecer ya en el capítulo 13 de Apocalipsis, y que ese es el nombre que el Apocalipsis le da, le llama la bestia. Pero hemos explicado que popularmente en el mundo evangélico se le da el nombre de anticristo, a pesar que la primera carta de Juan habla de anticristos, pero de una manera plural, es decir, todo aquel que se opone al Hijo de Dios o que niega verdades esenciales acerca del Hijo de Dios, dijo Juan, ese es un anticristo. De manera que hay muchos anticristos, pero también en Juan mismo hay referencias a que el anticristo viene. Entonces, al mismo tiempo que él está hablando de varios anticristos, está hablando de uno en particular que viene. Ahora, en Apocalipsis nunca se le llama anticristo, sino que el nombre que se le da es la bestia. Y no significa, hermanos, que la bestia o anticristo vaya a ser un personaje que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, como dice ahí. Pues como ya lo habíamos explicado cuando pasamos por el capítulo 13, esa manera que tiene el libro de Apocalipsis de presentar a la bestia con 7 cabezas, con 10 cuernos, es, hermanos, la manera en que está describiendo su condición moral. Porque la condición moral de una persona puede ser monstruosa. Puede ser que la persona externamente anda muy bien presentable, muy bien vestido. Puede ser una persona muy educada para relacionarse con los demás, pero moralmente son monstruos.
porque tienen una maldad, tienen una perversidad terrible. Entonces, cuando se presenta al anticristo como una bestia, como un monstruo, no está hablando que ese va a ser su apariencia física, está hablando de su condición moral. Ahora, vea cómo lo describe, cómo el ángel explica y dice: la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. ¿Qué quiere decir el ángel cuando dice que la bestia antes era, pero ya no es? Está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Note que estas palabras que está diciendo, la bestia que no era, que es, pero que vendrá, estas palabras que estoy diciendo, usted sabe que aparecen varias veces en este libro de Apocalipsis, pero aparecen refiriéndose a Dios o al Señor Jesús. Entonces se dice de Dios que es el que era, el que es y el que ha de venir. Así lo presenta Apocalipsis: el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, con palabras muy parecidas, el ángel está describiendo a la bestia. ¿Por qué razón? Porque recuerde que el anhelo de Satanás, y eso fue lo que lo convirtió en Satanás, fue el querer subir al trono de Dios para hacerse pasar por Dios. Y la bestia misma, allá en segunda de Tesalonicenses, dice la palabra que entrará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, como la bestia o anticristo se quiere hacer pasar por Dios, entonces quiere imitar todo lo de Dios. Y como Dios es el que era, el que es y el que ha de venir, esa expresión, el que era, el que es y el que ha de venir, significa que en el pasado Él estuvo ahí, siempre existió. En el presente Él sigue siendo, como Él mismo decía que su nombre es Yo Soy. Y si Él es porque está. Y que ha de venir, porque ese Dios que es real vendrá también, que es el anuncio de fondo que este libro de Apocalipsis tiene. Entonces la bestia quiere imitar eso, pero lo hace tan mal que le sale al revés, porque vea, dice: la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. Dios es el que era, pero la bestia es la que era, pero ya no es. Era, pero ya no es. Luego, Dios es el que es, pero dice de la bestia, ya no es. Y Dios es el que ha de venir. Y de la bestia dice, está a punto de subir del abismo. Entonces también viene, sí, pero dice, va rumbo a la destrucción. Es decir que no era, pero luego es, para ya no ser, y va a salir del abismo para ir a destrucción y ya no ser otra vez. Es decir que la bestia es todo lo contrario de Dios. Mientras que el Señor es el que era, el que es y el que ha de venir, la bestia es la que no era, la que es, pero ya no es, pero que va a venir y va a destrucción para ya no ser. Entonces, por mucho que quiere imitar a Dios, resulta que la bestia no es. Y eso no significa que no exista.
sino que lo que significa es que no es permanente, no tiene eternidad, como aquel que era, que es y que ha de venir, que sí tiene eternidad. Amén. Y continúa diciendo ese versículo 8: los habitantes de la tierra, esto también ya se había dicho en el capítulo 13, pero dice, los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia. Y vuelve a describirla, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. Pero ya se nos dijo que reaparecerá para destrucción, para ya no ser otra vez. Como digo, se está repitiendo lo que se dijo en el capítulo 13, que todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida se fueron admirados detrás de la bestia para rendirle culto. Entonces vea, los escogidos de Dios, que no van a creer en la bestia, precisamente porque son escogidos. Los escogidos de Dios no creen en la bestia, ni en su grandeza, ni en su poder, ni en el falso profeta que es como el que le hace propaganda a la bestia. No van a creer. Pero los que han rechazado al Hijo de Dios van a creer en la bestia. Pero ¿y quién es la bestia? La bestia parece poderosa, porque allí aparece como un monstruo de 7 cabezas, con 10 cuernos, que lleva montada sobre ella a la gran prostituta. Como le he dicho otras veces, hay personas que le tienen miedo al libro de Apocalipsis. Dicen, ay no, yo no lo leo porque me da escalofríos. ¿Y por qué le da escalofríos? Es que mire, ahí habla de un monstruo, de una bestia de 7 cabezas, de 10 cuernos. Ay no, me van a dar pesadillas, no me hable de eso. Pero no está leyendo, o sea, no está entendiendo que dice que esa bestia, que parece así impresionante, que parece monstruo, no está leyendo que dice que no era, pero que fue, pero que ya no es, y que va a venir, pero que viene para destrucción, es decir, para no ser. Es decir, que es una bestia, pero es una bestia de papel de China. Es decir, que es pura apariencia. Pero Apocalipsis está mostrando la realidad. Y es que la bestia no tiene poder. ¿De qué se aflige? Es que mire, dice la Biblia que ahí van a andar sellando, que la bestia va a venir sellando. Que haga lo que quiera, hermanos. Nosotros sabemos que esa bestia no era, que será, pero no será, y que luego vendrá del abismo, pero irá a destrucción, y que no será. No tiene poder, no tiene autoridad. Nosotros estamos del lado del que era, del que es y del que ha de venir. Y ahí estamos seguros para siempre. Así que no hay por qué tener temor. El versículo 9: en esto consiste en el entendimiento y la sabiduría. Esas palabras también Juan ya las usó en el capítulo 13, cuando habló de el número de la bestia. Juan dijo, aquí dijo, está el entendimiento y la sabiduría. Es lo mismo que está diciendo hoy en el versículo 9. En esto consiste en el entendimiento y la sabiduría. O sea, ¿por qué lo está repitiendo? Porque está hablando de la misma bestia. Y luego dice, las 7 cabezas son 7 colinas
sobre la que está sentada la mujer. Es decir, que la gran prostituta, porque hoy se está hablando de la mujer, y dice que está sentada sobre 7 colinas. Entonces la gran prostituta se apoya, como lo vimos al principio de la visión, sobre la bestia. Pero esta bestia ahora aparece en forma de 7 colinas. Para cualquiera que leyera el libro del Apocalipsis en la época en que fue escrito, a finales del siglo primero, cualquiera que leyera ahí que las 7 colinas, sabían que era una referencia a Roma. Hasta hoy en día a Roma todavía le llaman la ciudad de las 7 colinas. Hoy no mucha gente lo sabe, sobre todo los turistas, ¿verdad?, que van por allá lo saben. Pero en esta época, hermano, es como que si hoy en día se hablara, que se dijera, por ejemplo, que los Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿quién no sabe qué son los Estados Unidos o dónde están o qué representan, ¿no? Entonces, igual que en la época se hablara de las 7 colinas, lo que le quiero decir con esto es que no importa cómo nosotros lo entendamos. La cuestión es cómo lo entendieron aquellos a quienes el Apocalipsis fue enviado. Y ellos entendieron que se estaba hablando de Roma. ¿Y qué era Roma? Era el imperio. Entonces note qué mensaje más tremendo el del libro del Apocalipsis, ¿no? Porque lo que está diciendo es que la bestia es Roma, o sea, el imperio romano. Y que este imperio es el que sostiene a la gran prostituta, que es la religión prostituida. Versículo 10. También son 7 reyes. Es decir, que las 7 cabezas tienen 2 significados. El primer significado son las 7 colinas que ya vimos. Pero tienen otro significado, que es el que hoy está en el versículo 10. Son 7 reyes. 5 han caído, 1 está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. Estos versículos, hermanos, el 10 y el 11, son los versículos más difíciles del libro de Apocalipsis. Hay mucha dificultad para poder entender de qué se está hablando ahí. Y cuando le digo mucha dificultad, me refiero a que libros se han escrito sobre el tema. Y obviamente cuando hay tantas opiniones o puntos de vista, es que eso es lo que ocurre, hermano, que cuando la Biblia, como en este pasaje, no queda muy claro lo que significa, cuando la Biblia no da claridad, eso da paso a que las personas comiencen a inventar y comienzan a decir, pudiera ser aquí, pudiera ser esto, pero pudiera ser lo otro. Y usted, ¿cómo demuestra o cómo niega las opiniones que se están dando si no hay mayor información? Por ejemplo, ¿qué información tenemos de estos 7 reyes? De algunos no se nos dice nada, como por ejemplo, son 7 reyes, 5 han caído. Eso es todo. Es decir, 5 habían sido reyes, pero ya no eran reyes, porque los destronaron, porque murieron. Y eso es todo. ¿Cómo sabemos quiénes son esos 5? Si eso les ocurre a todos los reyes, ¿no? Luego dice, 1 está gobernando, lo cual es obvio, ¿no? Si es rey, es porque gobierna. No se me está dando ninguna información.
El otro no ha llegado todavía. Eso es todo lo que sabemos, que no ha llegado. Pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. Y ahí están los 7 ya. Como no hay mayor información, se dice de todo. Algunos han dicho que cada uno de estos reyes eran los emperadores romanos. Bueno, algunos hasta se atreven a dar nombres. Por ejemplo, hay algunos que dicen que dice el otro, que sería el séptimo, no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. Hay algunos que hasta dan el nombre de Tito, el emperador Tito, porque Tito solamente reinó 2 años, que fue muy breve tiempo. Pero hay un problema, y es que cuando el Apocalipsis se escribió, Tito hasta ya había muerto. Eso ya era historia, ya era pasado. Hubo tantos emperadores romanos que de esa línea de emperadores que hubo, ¿a dónde comienza el número 1? ¿Quién es el número 2? ¿Quién es el número 5? Está difícil. Y lo mismo ocurre con las palabras del versículo 11, cuando dice: la bestia que antes era, pero ya no es el octavo rey. Entonces mire cómo se complican las cosas, porque acaba de decir que las 7 cabezas son 7 reyes, pero resulta que hoy ya no son 7, son 8. Vea el 11: la bestia que era y ya no es el octavo rey. La bestia tenía 7 cabezas. Entonces dice, cada cabeza de las 7 era un rey, son 7 reyes. Pero la bestia misma es otro rey, que es el octavo. Pero para complicar aún más las cosas, dice a continuación: está incluido entre los 7. Y va rumbo a la destrucción. Entonces, si está incluido entre los 7, ¿cómo es que es octavo? Si está entre los 7. ¿Comprende? Es bien complicado. Bueno, como hermanos, aquí podríamos pasar semana tras semana, semana tras semana, dando todas las posibles interpretaciones, y al final vamos a llegar a la conclusión que no podemos asegurar o negar ninguna de todas esas explicaciones probables que se han podido dar. Entonces, para no meternos en esa dificultad, mejor tomemos la enseñanza, que al fin y al cabo eso es lo importante. Que si el quinto era Vespasiano, que si el sexto era Calígula, que si el séptimo era Tito, como algunos dicen. Si usted ni sabe quién fue el tal Vespasiano, ¿verdad? Lo que importa es la enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza que aquí se nos quiere transmitir? Es bien fácil. Signifiquen lo que significan esas palabras, y quiera decir lo que quiera decir, que eran 7, pero que eran 8, pero como el 8 está dentro de los 7, entonces ya no son 8, sino que son 7, pero no son 7, sino que 8. Sea lo que sea que eso signifique, hay una realidad, hay una verdad que ahí se nos está transmitiendo. ¿Y cuál es esa verdad? Es que la bestia es pasajera, porque como estas son cabezas de la bestia, ¿no? Y dice: 5 han caído ya, no pudieron permanecer. Hay un sexto que vendrá, pero reinará poco tiempo, y vendrá un séptimo. Luego aparece un octavo, pero resulta que este octavo es de los 7 y es la bestia misma. Entonces, ¿qué es la enseñanza que ahí se nota? Es que hay necesidad de una sucesión. Hay necesidad que haya un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, etcétera, para poder permanecer.
Por eso digo, la bestia es pasajera, la bestia no puede permanecer para siempre. Porque vea, este hombre que se llama la bestia en Apocalipsis y que popularmente le llamamos anticristo, este hombre, porque va a ser un hombre, muy anticristo podrá ser y podrá tener todos los poderes que en el capítulo 13 y en este capítulo 17 se dice que tiene. Pero por muchos poderes y por muy endiablado que esté, por mucha que sea la encarnación de Satanás, porque recuerde que ya vimos que la bestia, cuando se describe la bestia, es igual que el diablo que aparece en el capítulo 12. Son iguales. Entonces, la bestia o anticristo es la encarnación de Satanás. Por eso le digo que muy encarnado podrá estar Satanás en el anticristo. Pero si este es su nombre, morirá. No va a poder permanecer para siempre. Y por eso es que necesita 7 cabezas. Esto es algo así como lo que popularmente se dice del gato, ¿verdad? Que se dice que el gato tiene 7 vidas. Y es porque el gato se cae desde el techo de la casa, ¡plan!, cae ahí en la calle. Y al rato, ¡plum!, se levanta el gato. Cuando la gente pensaba que ya estaba muerto. Entonces dice, bueno, perdió una vida, pero le quedan 6. Algo así es la bestia, que como no puede permanecer, tiene que tener 7 cabezas, pero como se van muriendo. Esa es la enseñanza. Los poderes de Satanás no podrán permanecer para siempre. Como lo vimos al principio del Apocalipsis, cuando el Señor les dijo, he aquí, Satanás echará a algunos de ustedes en la cárcel y tendrán tribulación por 10 días. Entonces, ¿qué iba a pasar en el día 11? Que la tribulación había terminado. Entonces, el poder, el dominio y el ejercicio de la autoridad de Satanás es algo pasajero. La bestia misma es pasajera. Esa es la enseñanza que se nos quiere dar con estas palabras que parece como un acertijo, ¿no? Bueno, es un acertijo en realidad, porque nadie ha podido decir a ciencia cierta qué significa exactamente esos 2 versículos. Pero como le digo, sea lo que sea, la verdad es que va a pasar. Sin embargo, el reino de nuestro Dios permanecerá por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. No tendrá fin jamás. No terminará el reino de Dios. Entonces, estamos, hermanos, del lado ganador. Y el Apocalipsis lo que muestra es cómo ese lado ganador triunfa al final. Versículo 12 sigue describiendo a la bestia. Dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Entonces significa que no solo las 7 cabezas son reyes, sino que los 10 cuernos hoy resulta que también son reyes. Entonces son 17 en total, ¿verdad? Son 10 reyes, dice, que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora, o sea, por un tiempo muy corto, recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Aquí hay más referencias, porque aún en el versículo 13 y 14 se nos continúan dando detalles de estos 10 reyes. Ahí ya podemos entender de nuevo de qué está hablando Apocalipsis. Realmente esto de los 10 cuernos no es una idea de Juan, sino que es de Daniel. Entonces Juan la tomó de Daniel. En Daniel aparece también una bestia que tiene 10 cuernos. La visión de Daniel es diferente porque
habla que de esos 10 cuernos, 3 son cortados y luego hay un cuerno pequeño que nace de otro de los cuernos. Bueno, es una visión diferente. Pero lo que tienen en común es que tanto la bestia de Daniel como la de Apocalipsis, ambas tienen 10 cuernos. Y tanto en Daniel como en Apocalipsis, los cuernos simbolizan reyes. ¿De quiénes son estos 10 reyes? Si se ha dicho que el monstruo de 7 cabezas es la bestia, entonces estos 10 cuernos son los reyes que se van a aliar con la bestia, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 19, que hay una gran alianza. Bueno, de hecho aquí se nos habla ya de esa alianza. Dice el versículo 13, estos, o sea, los 10 reyes, tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Entonces los 10 reyes, por eso digo, son aliados, porque tienen un mismo propósito. Y no es un propósito bueno, el propósito es que todo su poder, sus ejércitos, los están poniendo al servicio de la bestia, que la bestia haga lo que quiera con sus ejércitos y sus reinos. ¿Y para qué quiere la bestia tanta fuerza? En el 14, versículo 14 se nos dice, le harán guerra al Cordero. Eso lo vamos a ver en el capítulo 19. Le harán guerra al Cordero, pero el Cordero lo vencerá. ¿Y por qué lo vencerá? Porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Entonces, tienen un propósito. ¿Y qué es ese propósito? Oponerse al Hijo de Dios. Igual, hermanos, que cuando querían condenar a Jesús, los evangelios dicen que Herodes estaba peleado con Pilatos. No se hablaban, no tenían amistad. Pero por el caso de Jesús, dice que se volvieron a amistar. O sea, se pusieron de acuerdo para condenar al Hijo de Dios. Igual estos 10 reyes se pondrán de acuerdo para hacerle guerra otra vez al Hijo de Dios. Pero aquí se nos anticipa la victoria. En el capítulo 19 la vamos a ver ya consumada. Pero aquí se nos anticipa que el Cordero lo derrotará. Por eso le digo, ¿por qué tenerle miedo al libro de Apocalipsis? Es que si usted dice, uy, es que mire, aquí la gran Babilonia, dice, madre de las prostitutas, uy, y de las abominaciones, de las abominables idolatrías de la tierra, uy, qué terrible. ¿Y por qué se queda leyendo ahí? ¿Por qué no sigue leyendo? Hasta el 14, donde dice que el Cordero lo vencerá. ¿Por qué no lee ahí? Que el Cordero lo vencerá. Porque Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él. ¿Cuántos están con el Señor? ¿Cuántos están con el Rey de reyes, con el Señor de señores? Los que están con él, dice, son llamados, son escogidos y son sus fieles. Por eso le digo, estamos del lado ganador. ¿Por qué tiene que darnos temor la derrota de Satanás, de la bestia y del falso profeta? ¿Por qué tiene que darle temor eso? Si Apocalipsis dijera que Satanás va a destruir al Hijo de Dios y que la bestia va a aplastar a todos los que están con el Hijo de Dios, ahí sí, mire, ahí sí, vámonos a Marte, porque la cosa se va a poner dura aquí en la tierra, ¿no? Pero lo que está diciendo es lo contrario. Los que van a perder son ellos. Quien va a perder es la bestia, porque no era
pero fue, pero ya no es, pero vendrá para destrucción. Es decir, que no volverá a ser. Pero nuestro Cristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, y lo vencerá. Lo vencerá. Recuerde, yo le dije que a partir del capítulo 17 ya es el final del Apocalipsis. Aquí entramos ya, digamos, ya en la recta final de Apocalipsis. Entonces, en el 17 tenemos la destrucción de la gran prostituta o Babilonia religiosa. En el 18 vamos a ver la destrucción de la Babilonia comercial. En el 19 vamos a ver esa guerra que se nos está adelantando aquí, de la bestia y sus ejércitos contra el Hijo de Dios. Ya se nos adelantó, ya nos contaron el final, hermano, de antemano. Y luego en el 20 ya es el nuevo cielo, la nueva tierra y el establecimiento del reino de Dios para entrar a la eternidad. Entonces, este es el final de la bestia. Versículo 15. Además el ángel me dijo: las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Eso ya lo habíamos explicado cuando al inicio del capítulo se nos decía que la mujer, la gran prostituta, estaba sentada sobre muchas aguas. Aquí se nos está diciendo claro qué significan esas aguas. Dice: las aguas son pueblos, multitudes, naciones y lenguas que han caído bajo el dominio de la religiosidad prostituida. 16. Los 10 cuernos y la bestia, que son los que lo han cargado a ella hasta este momento. Los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Aquí se está cumpliendo lo que el ángel dijo en el versículo 1. Te voy a mostrar el castigo de la gran prostituta. Aquí está. Pero mire qué interesante, que el castigo de la gran prostituta, la misma bestia se lo da. Y los mismos reyes que están aliados con ella son los que van a destruir a la gran prostituta, es decir, la religión prostituida. Esto, hermanos, es como ocurre tristemente, ¿no?, con algunas personas, hombres que se involucran con prostitutas. Pero me refiero que se involucran en una relación más o menos duradera, es decir, que no son clientes de un día, sino que establecen una relación con la prostituta. Entonces, porque creen que es una gran mujer, que encontraron el amor de su vida. Y es una relación que puede durar meses o puede durar 2, 3 años. Pero ¿qué pasa? Este hombre sabe que ella es prostituta, o que lo fue al menos. Hay un momento en que llega a despreciarla. Como dice ahí el versículo 16, le cobran odio a la mujer, a la prostituta. Y por eso es que muchas veces estas relaciones de estos hombres terminan en asesinatos. Estos hombres terminan matando a la prostituta porque la desprecian, porque saben que es una prostituta a la cual ellos quizás le entregaron su corazón, le entregaron sus emociones, quizás dinero, le compraron vestidos, qué sé yo. Entonces después se sienten traicionados porque es una prostituta, entonces la odian. Bueno, en Ezequiel, el profeta Ezequiel, Dios usa la figura de Aholab. ¿Quién es Aholab? Es un nombre simbólico que Dios le da a Israel y presenta a Israel como una mujer cuyo esposo es Dios. Pero esta mujer se entrega a la fornicación
hasta que se prostituye. Y dice el libro de Ezequiel que los hombres con los cuales Aholav se prostituyó, es decir, Israel, ellos la destruyen. Es decir, los amantes destruyendo a la prostituta. Igual es aquí. Es la bestia y los reyes aliados con ella los que van a destruirla, es decir, los que fueron sus amantes, la van a destruir. Y dice, la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo, la destruirán con fuego. Es decir, no solo la matan, sino que ya muerta la desnudan. Y no solo la desnudan, dice que se la devoran, se la comen. Y la destruirán con fuego, como que los pedazos que sobraron los terminan quemando. Es decir, es un final terrible, ¿no? Horroroso. Versículo 17. Porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. ¿Y cuál es el divino propósito? Que la religiosidad prostituida sea destruida. Y lo tremendo es que será destruida por los mismos que amaron esa prostitución. Por eso continúa el versículo 17. Y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y termina la explicación del ángel con el versículo 18. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Que ya dijimos que es Roma, era el imperio romano que tenía poder para gobernar sobre los reinos de la tierra y que utilizaba la religión para dominar a esos reyes o para ganarse el favor de esos reyes. Por eso es que los romanos aceptaban todas las religiones que tuvieran los pueblos conquistados. La única que no aceptaron, incluso el judaísmo lo aceptaron, la única que no aceptaron fue a la iglesia, al pueblo cristiano. ¿Y por qué no aceptaron a los cristianos? ¿Por qué los persiguieron? ¿Por qué se calcula que fueron 11 millones de cristianos que fueron martirizados en un periodo como de 300 años? O sea, fue una matanza terrible. ¿Por qué perseguían a los cristianos? Porque el cristianismo tiene una característica, y es que el cristianismo enseña que solo hay un Señor, y ese es Cristo. Y aquí lo está diciendo, hablando de Jesús, dice que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Esos eran títulos que tenía el emperador. A los césares les decían Rey de reyes. ¿Por qué? Porque era un rey que reinaba sobre otros reyes. Señor de señores. ¿Por qué? Porque era un señor que gobernaba sobre los otros señores de las tierras conquistadas. Entonces vinieron los cristianos y esos títulos, del emperador se los quitaron y se los dieron a Jesús. Eso era el motivo de toda la pelea. Por eso es que los cristianos fueron perseguidos. Y también porque los cristianos no ofrecían culto al César. Ya le he explicado varias veces que el saludo ese que nosotros relacionamos más con los nazis, ¿verdad? Cuando vemos documentales o películas de los nazis, usted sabe que los soldados nazis, cuando se saludaban entre ellos, levantaban la mano derecha y decían Heil Hitler, es decir, elogiado sea Hitler. O sea, Heil significa exaltado, elogiado, alabado. Todo eso significa que tenga vida, que tenga prosperidad. Hitler
Pero eso no fue un invento de los nazis. Los nazis se lo copiaron a los fascistas italianos. Entonces los fascistas tenían ya el saludo ese que lo adoptaron los nazis, que lo utilizaban para saludar a Mussolini, al cual le llamaban el duce, que significa líder, como en alemán Führer significa líder. Pero igual, Mussolini no fue él el que inventó el saludo. Mussolini, que era italiano, lo tomó de los romanos, que vivieron en Italia también. En la época de Jesús, los soldados, bueno, y los romanos así se saludaban, levantaban la mano derecha, pero lo que ellos decían era Kyrios César. ¿Y qué significa eso? Kyrios César significa César es Señor. Pero los cristianos decían Kyrios Cristo, que significa Cristo es Señor. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando en la calle un soldado romano saludaba a un cristiano y le decía Kyrios César, es decir, César es Señor, el otro respondía Kyrios Cristo, Cristo es el Señor. Ahí era el choque, porque se consideraba como deslealtad. Eso, hermanos, es como que si, digamos, aquí en nuestro país la máxima autoridad, usted sabe, es la Constitución de la República. Bueno, por lo menos eso nos enseñan. Pero si hay una persona que dice, no, esa Constitución a la basura la voy a tirar, yo voy a vivir como yo quiero, rapidito va a estar en la cárcel. Igual era ahí. Decir que César no era Señor, sino que era otro a ese que llamaban Jesús o Cristo, era traición. A eso se debió la matanza. Y por eso es que vimos a la gran ramera, dice que estaba embriagada con la sangre de los mártires, porque es lo que Roma hizo, utilizar la religión para combatir al cristianismo, para someterlo, hasta que llegó un emperador, ¿no? Constantino, el cual él tenía visión de futuro. Y después de 300 años él había visto que por más que se matara a los creyentes y se les persiguiera, continuaban creciendo y creciendo, y que cada vez habían más y más cristianos. Entonces lo que tuvo Constantino fue una visión de futuro, y él dijo, el cristianismo es la religión del futuro, ya no será el paganismo. Y ahí viene la gran jugada política de Constantino, y es que toma el cristianismo como la religión oficial, dejando de lado el paganismo. Claro, eso fue una gran pérdida para la iglesia. La persecución cesó, no hubo más persecuciones, porque ahora había un emperador supuestamente cristiano, ¿no? Pero era un estratega político tremendo, Constantino. Él vio el futuro, y lo que él vio se cumplió. ¿A dónde están los paganos de Europa hoy? No hay ni uno ya. ¿Y qué es lo que hay? Es una Europa cristianizada. O sea, no digo cristiana, que eso sería otra cosa, digo cristianizada. Tuvo razón Constantino, vio el futuro, fue buena su apuesta. Pero este imperio es el que jugó con la religión, con la sangre, para sostener el poder. Y por eso es que dice el 18, la mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Pero ya vimos su final también. Así que, hermanos y hermanas, nuestra victoria está segura. Amén. Estamos, hermanos, en el lado ganador. Esto, nuestra victoria,
está garantizada. Está garantizada y está garantizada por Dios. No es como la compañía de energía eléctrica, ¿verdad? Que dijeron que para el domingo de las elecciones dijeron la electricidad está garantizada, dijeron. Las votaciones empezaron a las 7 de la mañana, a las 7:16, plum, se fue la energía. 16 minutos duró la garantía de ellos. Bueno, la restablecieron, ¿no? Pero en la noche se estuvo yendo otra vez. No estamos hablando de esas garantías, hermano. Aquí es el Hijo de Dios el que garantiza la victoria que vamos a tener. La pregunta que debemos hacernos es: ¿de qué lado estamos? Si estamos del lado de la religión prostituida, que yo le dije que hasta evangélicos hay ahí, porque aquellos evangélicos que lo son de fachada y no de realidad pertenecen a la gran prostituta. ¿Está de ese lado o está del lado del Hijo de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que derrotará a la bestia y a la gran prostituta? Si tiene dudas, hoy es un buen día para que venga y se afirme en el Hijo de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos por esta persona que está aquí al frente, como también aquellos que a través de televisión, de radio, de internet se están uniendo en esta oración, están abriendo su corazón para recibirte a ti, Señor, que eres el Redentor, el Salvador, aquel por el cual tenemos la vida y por el cual sabemos que hemos de reinar por los siglos de los siglos. Gracias por cada persona que hoy cree en ti, y te ruego por tu iglesia, para que todos, Señor, podamos conservar la pureza de una virgen pura, sin mancha y sin arruga, como es la novia que tú vienes a traer. Líbranos de la infidelidad espiritual, de la fornicación religiosa, para que así estemos sin mácula ante tu presencia en el día que te reunirás con tu pueblo. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén.